«Deja de joder, vieja». Ese dinero estaba pudriéndose en el banco mientras yo aquí batallando como un idiota. Gustavo ni siquiera me miró cuando soltó esas palabras, demasiado ocupado admirando las llaves de su carro de lujo nuevo, que colgaban de su dedo como un trofeo. 20 años de madrugar a las 5, de limpiar casas ajenas, de guardar cada dólar. Y mi propio hijo me llamaba vieja jodona por reclamar mis $200,000. Me quedé ahí parada en la puerta de la cocina, la misma cocina donde lo había criado, donde había cocinado para él durante 42 años, viendo cómo se servía tranquilamente su café, como si acabara de pisar una cucaracha. María, su esposa, sonrió desde la mesa del desayuno. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, pero yo la vi. Los nietos corrían por la sala jugando con carritos de juguete, sin saber que su abuela acababa de ser despojada de todo lo que tenía. Me llamo Matilde, tengo 69 años, y hasta esta mañana creía que había criado a un buen hombre. ¡Qué equivocada estuve! Mi libreta de ahorros temblaba en mis manos marcando $0. $0 después de 2 décadas limpiando inodoros ajenos, recogiendo calcetines sucios de familias que ni siquiera sabían mi apellido, llegando a casa con las rodillas destrozadas y las manos agrietadas por los químicos de limpieza. Recordé aquellas mañanas frías cuando Gustavo era pequeño y yo tenía que dejarlo durmiendo para irme a trabajar antes del amanecer. Recordé las veces que llegaba tan cansada que me quedaba dormida en el sillón con el uniforme puesto, pero siempre depositaba algo en esa cuenta. $5, 10 cuando tenía suerte, 20 cuando alguna familia me daba propina por trabajar en sus fiestas hasta la madrugada. Gustavo, murmuré, sintiendo cómo la voz se me quebraba. Ese dinero era para mi vejez, para cualquier emergencia médica. ¿Para qué emergencia?, se burló, volteando finalmente a verme con esos ojos que una vez fueron tiernos cuando era niño. ¿Para comprarte más pastillas que ni te tomas? ¿Para otro doctor que te diga que estás perfectamente bien? Mamá, tienes 69 años. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero? Yo tengo una familia que mantener. María se levantó y puso su mano en el hombro de Gustavo, como protegiéndolo de mí. Sus uñas perfectamente arregladas brillaban bajo la luz de la cocina. Las mismas uñas que nunca habían tocado un trapo de limpieza o fregado un plato. Matilde, sé razonable. Nosotros tenemos gastos reales. Los niños, la escuela, el trabajo de Gustavo. Ese carro no es un lujo, es una necesidad. Él necesita dar buena imagen en su trabajo. Elena, mi hermana menor, eligió ese momento para entrar por la puerta trasera como siempre hacía los sábados por la mañana. Llevaba su bolsa de mandado y esa sonrisa que se le borró del rostro cuando sintió la tensión en el aire. «¿Qué pasa aquí?», preguntó, dejando las bolsas sobre la mesa. «Tu hermana está haciendo drama porque usé sus ahorros para algo útil», respondió Gustavo antes de que yo pudiera abrir la boca. En lugar de agradecerme que por fin ese dinero sirva para algo, me está gritando como si fuera un ladrón. Elena me miró con esa expresión que conocía desde niñas, esa mezcla de lástima y exasperación que usaba cuando pensaba que yo estaba exagerando. «Matilde, ¿de verdad es tan grave? Gustavo es tu hijo. No es como si hubiera sido un extraño. Además, ese carro va a beneficiar a toda la familia». Sentí cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. Mi propia hermana, la misma que había llorado en mis brazos cuando su marido la abandonó, la misma a quien había prestado dinero incontables veces sin pedirle ni $1 de interés, ahora se ponía del lado de Gustavo. «Elena, son $200,000, 20 años de trabajo, 20 años guardando dinero sin hacer nada con él», me corrigió Gustavo, encendiendo un cigarrillo como si estuviéramos hablando del clima. «Mamá,
Ese dinero no estaba generando nada. Por lo menos ahora tenemos un carro decente para la familia. ¿Para la familia? La risa que salió de mi garganta sonó amarga, quebrada. ¿Cuándo me han incluido en sus planes familiares? ¿Cuándo me han preguntado si necesito algo? ¿Cuándo han considerado que yo también tengo gastos? ¿Que yo también tengo necesidades? María rodó los ojos. Matilde, por favor. Vives en nuestra casa, comes nuestra comida, usas nuestros servicios. No es como si estuvieras pagando renta o contribuyendo con algo. Nuestra casa, nuestros servicios. Las palabras me golpearon como bofetadas. Esta casa que yo había comprado con mis propias manos. Esta cocina donde había invertido mis ahorros para remodelar cuando María se quejó de que estaba vieja. Estos servicios que yo pagaba religiosamente cada mes con mi pequeña pensión. Todo se había vuelto nuestro en algún momento. Y yo me había convertido en una carga, en una invitada indeseada en mi propio hogar. Los nietos siguieron jugando, sus risas llenando el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Pedrito, el menor, se acercó y me abrazó las piernas como hacía siempre. «Abuela, ¿por qué estás triste?», me preguntó con esos ojos grandes e inocentes que me partían el corazón. Antes de que pudiera responder, Gustavo lo separó de mí. «Anda a jugar al patio, mijo. Los adultos están hablando». El niño se alejó corriendo, y yo sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. «Mira, mamá», continuó Gustavo, adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando creía que estaba siendo paciente conmigo. «No entiendo por qué te pones así. El dinero se usó para algo bueno, algo que nos beneficia a todos. ¿No es eso mejor que tenerlo guardado juntando polvo?». Elena asintió vigorosamente. «Gustavo tiene razón, Matilde. A tu edad, ¿qué es? ¿Lo peor que podría pasarte? Tienes techo, comida, familia. Ese dinero estaba desperdiciado. A mi edad. Como si tener 69 años me convirtiera automáticamente en un mueble, en algo decorativo que ya no necesita mantenimiento. Como si mi vida hubiera terminado el día que cumplí 65 y mi valor como persona se hubiera esfumado junto con mi juventud. Además», añadió María, sirviéndose más café sin ofrecerme ni una gota, «no es como si fueras a vivir para siempre. Es mejor que el dinero se use ahora, cuando puede hacer una diferencia real en las vidas de tus nietos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Elena se quedó callada, quizás dándose cuenta de que María había cruzado una línea. Pero el daño estaba hecho. Las palabras flotaban en el aire como humo tóxico. «No es como si fueras a vivir para siempre». Gustavo no defendió a su madre. No le dijo a su esposa que se había pasado de la raya. Simplemente apagó su cigarrillo y revisó su teléfono como si nada hubiera pasado. Mi hijo, el mismo que había llorado en mis brazos cuando se cayó de la bicicleta a los 7 años, el mismo que me había prometido cuidarme cuando su padre murió, ahora me veía como un estorbo cuya única utilidad era financiar sus caprichos. Miré alrededor de la cocina, buscando algo familiar, algo que me recordara que este lugar había sido mi hogar. Pero hasta los platos habían cambiado. María había comprado un juego nuevo el mes pasado y había tirado los míos, los que había comprado pieza por pieza durante años. Estaban muy viejos, había dicho entonces. Ya no combinaban con la decoración nueva. Igual que yo. Vieja, desactualizada, incompatible con su nueva vida. Salí de la cocina sin decir una palabra más. Mis piernas temblaban, pero logré llegar a mi habitación antes de desplomarme sobre la cama. 20 años. 20 años de sacrificio, reducidos a capricho de un hijo malagradecido. Me quedé ahí, acostada, mirando el techo que había pintado yo misma hace 3 años cuando María se quejó de que se veía muy anticuado.
Hasta eso había pagado con mis ahorros. Escuché sus voces en la cocina, riéndose de algo que decía Elena. Probablemente de mí. Probablemente aliviados de que la vieja dramática finalmente se hubiera callado y los dejara disfrutar su sábado en paz. El rugido del motor del carro de lujo llenó la casa cuando Gustavo lo encendió. Mi dinero rugiendo en el garage, burlándose de mí. María subió las escaleras con pasos deliberadamente fuertes. Sabía que yo podía escucharla. Tocó mi puerta con 2 golpecitos secos, sin esperar respuesta antes de entrar. «Matilde, necesitamos hablar». Me incorporé en la cama, secándome las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. «¿De qué?» «De tu actitud». Se sentó en la silla frente al tocador, cruzando las piernas como si estuviera en una oficina. «Entiendo que te sientes molesta, pero estás haciendo que Gustavo se sienta culpable por tomar una decisión inteligente». ¿Inteligente? La palabra me salió como un suspiro amargo. Robarle a su madre es inteligente. No es robo, Matilde. Es una inversión familiar. María se examinó las uñas. Esas uñas perfectas que nunca habían conocido el detergente. Gustavo necesita ese carro para trabajar, para mantener su imagen profesional. ¿Sabes cuánto más puede ganar ahora que tiene un vehículo decente? ¿Y si me enfermo? ¿Si necesito una operación? ¿Si...? Matilde, por favor. María me interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tienes seguro médico. Además, nosotros estaremos aquí para cuidarte. ¿No es eso mejor que tener dinero frío en el banco? Estaremos aquí. Como si fuera una garantía. Como si el amor de familia fuera algo que se pudiera dar por sentado. Como si no acabaran de demostrarme exactamente lo poco que valía para ellos. María, ese dinero era mío. Era nuestro. Me corrigió con firmeza. Somos una familia, Matilde. Lo que es tuyo es nuestro. Y lo que es nuestro es tuyo. ¿No es así? ¿Cómo funciona? Lo que es nuestro es tuyo. Quise reírme, pero no me salió ningún sonido. ¿Cuándo había sido la última vez que habían compartido algo conmigo? ¿Cuándo me habían incluido en una decisión, en un plan, en una compra? Ellos habían renovado la sala el año pasado sin preguntarme. Habían cambiado de cable sin consultar si yo quería conservar mis canales. Habían invitado a los amigos de María a cenar, sin avisarme que tendría que cocinar para 8 personas. Además, continuó María, levantándose y alisándose la falda. No es como si hubieras trabajado para conseguir ese dinero recientemente. Ya estás retirada. Es hora de que disfrutes la vida sin preocuparte por el dinero. Retirada. Esa palabra me sonaba a muerte prematura, como si a los 69 años ya no tuviera derecho a tener planes, sueños o necesidades propias. Como si mi vida hubiera terminado oficialmente el día que dejé de limpiar casas ajenas. Piénsalo, Matilde. María se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Gustavo es un buen hijo. Te ha dado un hogar, te mantiene, te cuida. Lo mínimo que podrías hacer es apoyar sus decisiones. Me ha dado un hogar, en mi propia casa. Me mantiene, con mi propia pensión y los ahorros que acababa de robarme. Me cuida, como se cuida a una mascota vieja que ya no puede valerse por sí misma. Cuando María se fue, el silencio se volvió asfixiante. Podía escuchar a los nietos jugando en el patio, sus gritos de alegría contrastando con el vacío que sentía en el pecho. ¿Cuándo había sido la última vez que había gritado de alegría? ¿Cuándo había sido la última vez que había sentido que mi opinión importaba? Me levanté y caminé hacia la ventana. El carro blanco brillaba bajo el sol como una joya robada. Gustavo lo estaba lavando con una manguera, silbando una canción que no reconocí. Se veía feliz, pleno.
como si acabara de resolver todos sus problemas a costa de su madre. Elena apareció en el patio con una cerveza en la mano. Se la ofreció a Gustavo y se quedaron ahí charlando, riéndose, disfrutando la tarde. Mi hermana, mi propia sangre, celebrando el despojo de mi vida entera como si fuera una victoria familiar. Abrí el cajón de mi tocador y saqué la libreta de ahorros. La había guardado ahí como un tesoro durante años, revisándola cada mes cuando llegaba el estado de cuenta, sintiendo una pequeña satisfacción cada vez que veía crecer la cifra. $200,000. Una fortuna para alguien como yo, que había conocido la pobreza de cerca. Recordé el día que abrí esa cuenta. Gustavo tenía 22 años y acababa de conseguir su primer trabajo. «Mamá», me había dicho entonces, «ya no tienes que matarte trabajando. Yo voy a cuidarte». Qué ingenua fui al creerle. Qué estúpida al pensar que el amor de un hijo era incondicional. Las lágrimas cayeron sobre la libreta, manchando los números que ahora no significaban nada. 0. Mi vida reducida a 0 por las manos de quien más amaba en el mundo. Toqué la fotografía de mi esposo que tenía sobre la mesa de noche. Orlando había muerto hace 5 años, pero a veces sentía que aún podía hablar con él. ¿Qué hago ahora? Le susurré a la imagen. ¿Cómo pude criar un hijo tan desagradecido? Orlando me sonreía desde el marco dorado, con esa sonrisa que me había enamorado 40 años atrás. Él siempre había sido más duro con Gustavo, más exigente. «Lo estás malcriando, Matilde», me decía cuando yo defendía a nuestro hijo de sus regaños. «Un día va a creerse con derecho a todo, sin haber ganado nada». Cuánta razón había tenido. Cuánto me había equivocado al pensar que el amor incondicional crearía un hijo agradecido. En lugar de eso, había criado a un hombre que veía a su madre como un recurso disponible, como una cuenta bancaria con patas que existía únicamente para satisfacer sus necesidades. El sonido de la puerta del garage me sacó de mis pensamientos. Gustavo se había llevado su nuevo juguete a dar una vuelta, probablemente para presumirlo con sus amigos, con mi dinero, con mis 20 años de trabajo, con mis sueños pulverizados. María subió otra vez, pero esta vez no tocó. «Matilde, voy al supermercado. ¿Necesitas algo?» Su voz sonaba forzadamente dulce, como si nada hubiera pasado. «No», respondí sin abrir la puerta. «¿Estás segura? Puedo traerte esas galletas que te gustan. Esas galletas que me gustan». Como si un paquete de galletas pudiera compensar el robo de toda mi seguridad financiera. Como si fuera tan simple conquistar a la vieja con dulces baratos. «No necesito nada», repetí. Escuché sus pasos alejándose, luego el ruido de su auto arrancando. Finalmente, silencio. Me quedé ahí sentada en mi cama, en mi habitación, en mi casa que ya no se sentía mía, preguntándome cuándo exactamente había dejado de importar como persona y me había convertido en un estorbo conveniente. Los días siguientes fueron una pesadilla silenciosa. Gustavo actuaba como si nada hubiera pasado, llegando cada tarde en su carro nuevo, saludándome con esa sonrisa falsa que me partía el alma. «¿Cómo estás, mamá?», me preguntaba, como si genuinamente le importara la respuesta, como si no hubiera destrozado mi vida apenas una semana atrás. Elena venía todos los días, pero ya no para visitarme a mí. Venía a admirar el vehículo, nuevo, a escuchar las historias de Gustavo sobre cómo sus colegas lo felicitaban por su nueva adquisición. Mi hermana se había convertido en una extraña que compartía mi sangre, pero no mi dolor. «Te ves muy bien, Gustavo», le decía Elena. Cada tarde mientras tomaban café en el patio. «Ese carro te queda perfecto. Se nota que has progresado en la vida». Progresado. Con el dinero de su madre, con los ahorros de una vieja que había limpiado inodoros para conseguir cada dólar.
Pero eso no se mencionaba. Mi sacrificio se había vuelto invisible, como si el dinero hubiera aparecido por arte de magia en las manos de mi hijo. María empezó a tratarme con una dulzura empalagosa que me revolvía el estómago. «Matilde, ¿quieres que te prepare tu té?», me preguntaba cada tarde. «¿Te sientes bien? Te ves un poco pálida», como si mi palidez fuera por enfermedad y no por la traición que llevaba cargando en el pecho. Los nietos seguían siendo los únicos que me trataban igual. Pedrito se acurrucaba conmigo en las tardes para que le leyera cuentos, y Sofía me mostraba sus dibujos de la escuela. Ellos no sabían que su abuela había sido despojada de todo lo que tenía. Para ellos, yo seguía siendo la misma Matilde de siempre. Pero yo no era la misma. Cada mañana me despertaba con un peso en el pecho que no se iba con el café ni con las pastillas para la presión. Cada noche me quedaba despierta mirando el techo, pensando en todos los años que había trabajado, en todas las veces que me había privado de pequeños lujos para guardar dinero. Recordaba cuando me negué aquel vestido azul que tanto me gustaba, porque costaba $50. «Es demasiado para mí», me había dicho entonces. «Mejor lo guardo para algo importante». Recordaba las veces que caminé bajo la lluvia porque no quería gastar en taxi. Recordaba las comidas de frijoles y arroz durante semanas enteras para poder depositar $20 más en mi cuenta. Todo eso para que mi hijo lo gastara en un capricho. Todo ese sacrificio reducido a dinero que estaba juntando polvo. Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché a María hablando por teléfono con su hermana. «Sí, Gustavo por fin se compró un carro decente», decía con esa voz alegre que usaba cuando tenía buenas noticias que contar. Ya era hora. Estaba muy apenado con ese chatarro viejo que tenía. Apenado. Mi hijo estaba apenado por su carro anterior, pero no estaba apenado por robarle a su madre. Las prioridades estaban claras. «¿Matilde qué dice?», preguntó la hermana. De María del otro lado de la línea. «Ay, ya sabes cómo son las personas mayores», respondió María con una risa que me heló la sangre. «Al principio se puso un poco dramática, pero ya se le está pasando. Es normal. A esa edad se aferran mucho a las cosas. A esa edad. Dramática. Me aferro a las cosas, como si mi dinero fuera una simple cosa y no el resultado de décadas de trabajo y sacrificio. Como si mi derecho a decidir sobre mi propio patrimonio fuera solo un capricho de vieja terca. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, bajé a la cocina a servirme un vaso de agua. Por la ventana vi el carro estacionado en el garage, brillando bajo la luz de la luna como una burla silenciosa. Ese pedazo de metal valía más para mi familia que mi bienestar, que mi seguridad, que mi dignidad. Me senté en la mesa de la cocina donde había desayunado durante tantos años, y por primera vez desde la muerte de Orlando, me sentí completamente sola. No era soledad física porque la casa estaba llena de gente. Era algo mucho peor. Era la soledad de saber que las personas que más amaba en el mundo me veían como un obstáculo, como algo que había que tolerar hasta que la naturaleza se encargara de resolver el problema. «No es como si fueras a vivir para siempre», había dicho María. Esas palabras resonaban en mi cabeza como una sentencia de muerte. Estaban esperando que me muriera para librarse completamente de la molestia que representaba mi existencia. Pero yo no estaba lista para morirme. No todavía. Tenía 69 años, no 90. Tenía planes, aunque nunca se los hubiera contado a nadie. Tenía sueños que había ido posponiendo para cuando tuviera tiempo. Tenía una vida que vivir, con o sin el apoyo de mi familia. El problema era que ya no tenía los medios para vivirla. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en un mes. Mi rutina se había reducido a caminar por la casa como un fantasma, preparar comidas que nadie agradecía
y escuchar conversaciones donde yo no existía. Gustavo seguía llegando, cada tarde, estacionando su carro de lujo en el garage, como si fuera el dueño legítimo de todo lo que había en esta casa. Una mañana, María anunció durante el desayuno que necesitaban que yo les diera espacio. «Matilde, hemos estado pensando», dijo mientras untaba mermelada en su pan tostado, sin mirarme a los ojos. «Los niños están creciendo y necesitan su propio cuarto. Tal vez sería bueno que consideraras mudarte a un lugar más pequeño». Gustavo asintió sin levantar la vista del periódico. «Mamá, hay residencias muy bonitas para personas de tu edad. Podrías hacer amigas, tener actividades. Sería mejor para ti». ¿Mejor para mí? Las palabras salieron de mi boca como un susurro ahogado. ¿O mejor para ustedes? Para todos, respondió María con esa sonrisa de plástico que había perfeccionado. Piénsalo, Matilde. No tendrías que preocuparte por nada. Comida, limpieza, todo incluido. Y nosotros podríamos visitarte los fines de semana. Visitarme los fines de semana. En mi propia casa, convertida en visita. En una residencia pagada con qué dinero, ya que se habían llevado todos mis ahorros. ¿Y cómo pagaría esa residencia?, pregunté. Ustedes se gastaron todo mi dinero. Gustavo finalmente me miró, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. Tu pensión alcanza para un lugar decente, mamá. No necesitas lujos a tu edad. No necesito lujos. Como si tener mi propia casa, la que compré con mis manos, fuera un lujo. Como si vivir con dignidad en el lugar que había sido mi hogar durante 30 años fuera pedir demasiado. «Esta es mi casa», murmuré. «Era tu casa», me corrigió María. «Pero las familias evolucionan, Matilde. Los niños necesitan espacio para crecer. No podemos quedarnos estancados en el pasado. Estancados en el pasado. Yo era el pasado que había que eliminar para que ellos pudieran tener su futuro perfecto. La vieja estorbosa que ocupaba espacio valioso que podría usarse para algo más importante. Esa tarde, mientras Elena tomaba café con María en el patio, escuché cómo planeaban la decoración del que sería el nuevo cuarto de los niños. Mi habitación, el lugar donde había dormido al lado de Orlando durante décadas, donde había llorado su muerte, donde guardaba los recuerdos de toda una vida. «Podríamos poner una cama litera aquí», decía María señalando hacia la ventana de mi cuarto, «y un escritorio para que hagan las tareas». «Va a quedar precioso», respondía Elena. «Los niños van a estar felices». Mi hermana ni siquiera preguntó dónde iba a vivir yo. Ni siquiera fingió preocuparse por mi futuro. Había aceptado mi destierro como algo natural, inevitable, necesario. Esa noche, cuando todos estaban durmiendo, subí a mi habitación y abrí el closet. Ahí estaban todas mis cosas. La ropa que había comprado a lo largo de los años, las fotografías familiares, los libros que Orlando me había regalado, las cartas que me escribía cuando éramos novios. Toda una vida reducida a objetos que pronto serían empacados y enviados a un cuarto de 2 metros cuadrados en alguna residencia de ancianos. Tomé la caja donde guardaba los papeles importantes. Acta de nacimiento, acta de matrimonio, acta de defunción de Orlando, escrituras de la casa. Escrituras de la casa. Mis dedos temblaron cuando saqué el documento amarillento por los años. Ahí estaba mi nombre, Matilde Herrera de González, propietaria única de esta propiedad. Nunca había puesto la casa a nombre de Gustavo. Nunca había firmado ningún papel que le diera derechos sobre mi propiedad. En todos estos años, mientras él se comportaba como el dueño, mientras María decoraba y remodelaba a su antojo, mientras tomaban decisiones sobre mi hogar como si fuera suyo, yo seguía siendo la única dueña legal. Releí el documento 3 veces para estar segura. Sí,
La casa seguía siendo mía, completamente mía. Gustavo no tenía ningún derecho legal sobre ella. Había estado viviendo en mi propiedad, usando mis servicios, gastando mi dinero. Todo mientras planeaba echarme de mi propio hogar. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. ¡Qué ironía! El hijo que me llamaba dramática por reclamar mis ahorros, el mismo que decía que yo ya había vivido mi vida, estaba viviendo en una casa que ni siquiera era suya. Estaba haciendo planes para un futuro construido sobre una propiedad que no le pertenecía. Guardé cuidadosamente las escrituras en el fondo de la caja, debajo de otros papeles. No era el momento de revelar esta información. No todavía. Pero por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza corriendo por mis venas. Tal vez no estaba tan indefensa como creían. Tal vez la vieja dramática tenía 1 o 2 cartas por jugar. Me acosté esa noche con una extraña sensación de calma. Afuera, el carro de lujo brillaba bajo las estrellas, comprado con mi dinero, estacionado en mi garage, en mi propiedad. Gustavo dormía tranquilo en mi casa, soñando probablemente con el día en que se libraría de mí para siempre. Pero los sueños, a veces, se convierten en pesadillas cuando uno menos lo espera. Y yo estaba empezando a despertar. A la mañana siguiente, mientras María se duchaba y Gustavo desayunaba leyendo las noticias en su teléfono, decidí que era hora de actuar. Tomé las escrituras de la casa y las metí en mi bolsa junto con algunos otros documentos importantes. Necesitaba asesoría legal, pero tenía que ser discreta. «Voy a caminar al parque», anuncié en voz alta. Gustavo gruñó algo que sonó como «ten cuidado», sin levantar la vista de su pantalla. María gritó desde el baño que no me olvidara de comprar leche, como si fuera mi obligación mantener abastecida la cocina de mi propia casa mientras planeaban echarme de ella. En lugar del parque, caminé hasta el centro de la ciudad. Mis rodillas protestaron por la distancia, pero necesitaba llegar al despacho de abogados que estaba cerca de la plaza principal. Era el mismo lugar donde Orlando y yo habíamos firmado las escrituras de la casa hace 30 años. El abogado que nos había atendido entonces ya había muerto, pero su hijo había heredado el negocio. Uriel Mendoza Jr. me recibió con la misma cortesía profesional que su padre había mostrado décadas atrás. «Señora González, ¿en qué puedo ayudarla?» Puse las escrituras sobre su escritorio con manos temblorosas. «Necesito saber cuáles son mis derechos como propietaria de esta casa». Uriel revisó los documentos con cuidado, ajustándose los lentes mientras leía cada línea. «Está todo en orden, señora. Usted es la propietaria única de la propiedad. ¿Hay algún problema?» «Mi hijo y su familia viven conmigo», expliqué, eligiendo cuidadosamente mis palabras. «Últimamente han sugerido que sería mejor que yo me mudara a una residencia para personas mayores. Quiero saber si pueden obligarme a vender o a transferir la propiedad». «Absolutamente no», respondió Uriel con firmeza. «Mientras usted esté mentalmente competente y sea la propietaria legal, nadie puede forzarla a vender o transferir su propiedad. De hecho, si alguien está viviendo en su casa, usted tiene el derecho de pedirles que se vayan si así lo desea». Sus palabras cayeron sobre mí como agua fresca en un desierto. Por primera vez en semanas, sentí que tenía algo de poder en esta situación. ¿Y si quisiera que se mudaran? Tendría que darles un aviso legal de desalojo. Normalmente 30 días es suficiente, especialmente si no hay un contrato de arrendamiento de por medio. Uriel se inclinó hacia adelante. «¿Puedo preguntarle si su hijo contribuye económicamente al mantenimiento de la casa?» Pensé en los últimos 5 años. Gustavo no pagaba renta, no pagaba servicios, no compraba comida. Vivía como un rey en mi propiedad mientras yo cubría todos los gastos con mi pensión y mis ahorros. Los mismos ahorros que se había gastado en su carro nuevo. «No»,
respondí. Yo pago todos los gastos. Uriel asintió comprensivamente. Entonces, legalmente, él es un ocupante de su propiedad sin ningún derecho de permanencia. Usted puede terminar esa situación cuando guste. Salí del despacho con una copia certificada de las escrituras y un documento que explicaba mis derechos como propietaria. Por primera vez en semanas, caminé con la espalda recta. El poder había cambiado de manos, aunque ellos no lo supieran, todavía. En el camino de regreso me detuve en una cafetería pequeña que frecuentaba cuando era joven. La dueña, una mujer de mi edad llamada Juana, me reconoció inmediatamente. «Matilde, ¿cómo has estado? Hace años que no te veía. Por aquí». Nos sentamos a conversar como en los viejos tiempos. Juana me contó sobre sus hijos, que vivían en otras ciudades pero la visitaban regularmente y la ayudaban con el negocio. Hijos agradecidos que respetaban a su madre y valoraban su trabajo. «¿Y Gustavo qué tal?», me preguntó. Por un momento, consideré mentir, mantener la fachada de la familia perfecta. Pero algo en la mirada comprensiva de Juana me hizo confesarle todo. Le conté sobre mis ahorros, sobre el carro, sobre los planes de echarme de mi propia casa. Juana escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé mi relato, tomó mi mano entre las suyas. «Matilde, tú criaste a ese muchacho. Le diste todo lo que tenías. No mereces que te traten así». «No sé qué hacer, Juana. Son mi familia». «La familia verdadera no te roba ni te falta al respeto», respondió con firmeza. «A veces uno tiene que poner límites, aunque duela». Cuando llegué a casa, la escena que me recibió me confirmó que Juana tenía razón. María estaba en mi habitación, midiendo las paredes con una cinta métrica mientras hablaba por teléfono sobre colores de pintura. Gustavo revisaba catálogos de muebles en la sala, eligiendo la decoración para el que sería el cuarto de los niños. Mi cuarto, mi casa, mis decisiones que otros estaban tomando por mí. «¿Cómo te fue en el parque, mamá?», preguntó Gustavo sin levantar la vista del catálogo. «Muy bien», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Muy instructivo. Esa noche, mientras todos cenaban y hacían planes para mi futuro sin consultarme, yo permanecí en silencio. Observé a mi familia con ojos nuevos, viendo claramente por primera vez en años lo que realmente pensaban de mí. Para ellos, yo era un problema que había que resolver, un obstáculo que había que remover, una vieja inconveniente que ocupaba espacio valioso. Pero se habían olvidado de algo importante. Los problemas, a veces, tienen dientes. Y yo estaba empezando a mostrar los míos. Los siguientes días los pasé observando cómo María movía mis cosas de lugar para hacer espacio. Observando cómo Gustavo traía folletos de residencias para ancianos y los dejaba estratégicamente sobre la mesa de la cocina. Observando cómo Elena asentía cada vez que mencionaban lo conveniente que sería que yo tuviera cuidado profesional. Pero yo ya no era la misma Matilde ingenua que había permitido que me robaran mis ahorros. Ahora tenía información, tenía derechos y, sobre todo, tenía un plan. Comencé a investigar. Cada mañana, mientras ellos creían que iba al parque, visitaba diferentes lugares. Fui al banco donde tenía mi cuenta vacía y pedí los estados de cuenta de los últimos 2 años. Necesitaba documentar exactamente cuándo y cómo había desaparecido mi dinero. El gerente, un hombre joven que me trataba con la condescendencia típica hacia las personas mayores, me explicó que efectivamente Gustavo había retirado los $200,000 usando una autorización que yo había firmado años atrás para casos de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia reportó?, pregunté. «Gastos médicos familiares», leyó el gerente desde su computadora. «Está todo documentado aquí». Gastos médicos familiares. Una mentira descarada. Gustavo había falsificado el motivo del retiro para hacerlo parecer legítimo.
Mi propio hijo me había robado y además había mentido para cubrirse legalmente. Salí del banco con copias de todos los documentos. Tenía pruebas de la mentira, pero más importante aún, tenía claro el tipo de persona que había criado. Un mentiroso, un ladrón. Alguien capaz de falsificar documentos para robarle a su propia madre. Mi siguiente parada fue la oficina de servicios sociales. Quería saber exactamente qué opciones tenía una mujer de 69 años, con una pensión mínima y sin ahorros. La trabajadora social, una mujer maternal llamada Isaías, me recibió con verdadera preocupación. Señora González, lamento mucho su situación. Desafortunadamente, vemos casos así más seguido de lo que quisiéramos. Familiares que se aprovechan económicamente de personas mayores. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente? Podríamos presentar una denuncia por abuso financiero de adulto mayor. Es un delito grave, especialmente cuando involucra falsificación de documentos. Isaías me explicó el proceso, me dio folletos informativos y me conectó con un abogado especializado en casos de abuso hacia personas mayores. Por primera vez en semanas sentí que alguien me tomaba en serio, que mi dolor era válido, que lo que me habían hecho tenía nombre y consecuencias legales. Pero yo no quería ir por la vía legal todavía. Quería darle a Gustavo una oportunidad de redimirse. Quería ver si quedaba algo del niño que había criado, del hombre que me había prometido cuidarme en mi vejez. Esa tarde, cuando llegué a casa, encontré a María empacando mis libros en cajas. «Estoy organizando tus cosas, Matilde, para que cuando te mudes no tengas tanto trabajo». Mis libros. Los libros que Orlando me había regalado a lo largo de los años. Los que había leído una y otra vez durante las noches solitarias después de su muerte. María los estaba manipulando como si fueran basura que había que empacar y esconder. «¿Quién te autorizó a tocar mis cosas?», pregunté con una calma que me sorprendió. María levantó la vista, claramente molesta por mi tono. «Matilde, estoy tratando de ayudarte. Hay que ser práctica. No puedes llevarte todo a la residencia». «¿Y quién decidió que me voy a una residencia?». «Todos lo decidimos. Es lo mejor para la familia. Todos. Menos yo. La única persona cuya opinión debería importar en decisiones sobre mi propia vida había sido excluida de la conversación. «Deja mis libros donde estaban», dije firmemente. «Matilde, no seas difícil. Los niños necesitan este espacio. Los niños pueden esperar. Esta sigue siendo mi casa». María se incorporó completamente, con esa expresión de exasperación que usaba cuando pensaba que yo estaba siendo irrazonable. «Tu casa, tu dinero, tus libros. Matilde, ya es hora de que entiendas que las cosas cambian. Ya no eres joven, ya no trabajas, ya no puedes seguir pretendiendo que este lugar gira alrededor de ti». «Nunca pretendí que girara alrededor de mí», respondí. «Solo pretendí que se me respetara en mi propia casa. Respeto se gana, Matilde. Y últimamente lo único que has hecho es quejarte y crear problemas donde no los hay». Esa noche, mientras cenábamos en silencio, observé las caras de mi familia. Gustavo parecía completamente ajeno a la tensión, revisando su teléfono entre bocado y bocado. Los nietos hacían sus tareas en la mesa del comedor, usando el espacio como si fuera suyo por derecho natural. María servía la comida que yo había preparado como si fuera ella la anfitriona de esta casa. Solo Elena parecía incómoda, evitando mi mirada cada vez que nuestros ojos se cruzaban. Tal vez mi hermana estaba empezando a darse cuenta de la gravedad de lo que estaba pasando. Después de la cena, cuando todos se fueron a sus respectivas actividades, me quedé sola en la cocina lavando los platos. Era una tarea que había hecho miles de veces, pero esta noche se sentía diferente. Se sentía como una despedida. Mientras secaba el último plato,
tomé mi decisión. Les daría una semana más, una última oportunidad para que alguien, cualquiera de ellos, reconociera lo que me habían hecho y se disculpara. Una última oportunidad para que mi hijo mostrara un vestigio del hombre que había criado. Si al final de esa semana no había cambios, si seguían tratándome como una carga que había que eliminar, entonces usaría todas las herramientas legales que tenía a mi disposición. Después de todo, habían sido ellos quienes me habían enseñado que la familia no era lo que uno creía que era. Ahora era mi turno de enseñarles qué significaba realmente subestimar a una mujer que ya no tenía nada que perder. La guerra silenciosa había comenzado, y ellos ni siquiera sabían que estaban luchando. La semana que me había dado para evaluar a mi familia pasó como una revelación dolorosa. Cada día confirmaba lo que ya sospechaba. Para ellos, yo era simplemente un obstáculo que había que remover. El viernes por la noche, mientras cenábamos, Gustavo anunció que había apartado un lugar en la residencia San Vicente. «Es muy bonita, mamá. Tiene jardines, actividades para personas de tu edad y enfermeras las 24 horas. Habló como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones, no el destierro de mi propio hogar». «No voy a ir a ninguna residencia», respondí con calma. María dejó caer el tenedor con un ruido metálico. «Matilde, ya hablamos de esto. No seas terca». «No, estoy siendo terca. Estoy ejerciendo mi derecho a vivir en mi propia casa». Gustavo suspiró dramáticamente. «Mamá, esta discusión ya se está volviendo ridícula. Hemos tomado una decisión familiar. El lunes vienes conmigo a conocer la residencia». ¿Decisión familiar? La risa que salió de mi garganta sonó áspera. ¿Cuándo exactamente me consultaron sobre esta decisión que involucra mi vida? «Te estamos consultando ahora», intervino Elena, que había venido a cenar como hacía, todos los viernes. Solo que esperábamos que fueras razonable. Razonable. Esa palabra, otra vez. Para ellos, ser razonable significaba aceptar silenciosamente que me robaran, me mintieran y me echaran de mi casa. «Muy bien», dije levantándome de la mesa. «Mañana les daré mi respuesta final». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta, mirando las luces que se filtraban por la ventana de mi habitación. La habitación que María ya había medido para convertir en cuarto de juegos. Pensé en Orlando, en lo que él habría hecho en mi lugar. Mi esposo había sido un hombre gentil, pero también había sido firme cuando la situación lo requería. «A veces, Matilde», me había dicho una vez, «la bondad mal entendida se convierte en debilidad, y la debilidad invita al abuso». Al amanecer, tomé mi decisión final. Me vestí con mi mejor ropa, la que reservaba para ocasiones especiales, y esperé a que todos estuvieran desayunando para hacer mi anuncio. «He decidido quedarme en mi casa», dije desde la entrada de la cocina. «Esta es mi propiedad y aquí me voy a quedar». Gustavo ni siquiera levantó la vista de su café. «Mamá, ya cancelé mi cita del lunes para llevarte a ver la residencia. No me hagas quedar mal. Tendrás que cancelarla». María se volteó hacia mí con esa expresión de exasperación que había perfeccionado. «Matilde, ¿de verdad vamos a seguir con este drama? Los niños necesitan espacio. Nosotros necesitamos privacidad. Tú necesitas cuidados apropiados para tu edad». «Lo que yo necesito», respondí con una firmeza que no sabía que tenía, «es que respeten mis derechos en mi propia casa». «Tus derechos», repitió Gustavo con sarcasmo. «¿Qué derechos tienes, mamá? Vives de nuestra caridad, comes nuestra comida, usas nuestros servicios». «¿Nuestra caridad?». Las palabras me salieron como un susurro ahogado. «¿Nuestra comida? ¿Nuestros servicios?». «Sí, mamá.
Es hora de que seas realista sobre tu situación. Fue en ese momento que supe que mi hijo estaba perdido para siempre. El niño que había criado, que había cuidado cuando estaba enfermo, que había consolado cuando lloraba, ya no existía. En su lugar había un extraño que me veía como una carga, como algo desechable. Muy bien, dije con una calma que me sorprendió. Ya que esta no es mi casa, ya que vivo de su caridad, ya que como su comida y uso sus servicios, creo que es hora de que conozcan cuál es realmente mi situación. Salí de la cocina y subí a mi habitación. Del cajón de mi tocador saqué la carpeta que había preparado durante la semana. Contenía las escrituras de la casa, las copias de los estados de cuenta bancarios, el reporte de la Oficina de Servicios Sociales y la documentación que el abogado me había ayudado a preparar. Cuando bajé, todos estaban exactamente donde los había dejado, probablemente pensando que había subido a llorar o a hacer un berrinche. Gustavo, dije colocando los papeles sobre la mesa del desayuno. Quiero que leas esto. Él tomó los documentos con aire aburrido, como si fuera otro capricho de su madre dramática. Pero cuando sus ojos se enfocaron en las escrituras de la casa, su expresión cambió completamente. «¿Qué es esto?», murmuró, hojeando los papeles. «Rápidamente». «Las escrituras de esta casa», respondí. «La casa que es completamente mía. La casa donde ustedes han estado viviendo sin pagar renta, sin contribuir a los gastos, sin siquiera mostrar gratitud». María se acercó a leer por encima del hombro de Gustavo. Su cara palideció cuando comprendió lo que estaba viendo. «También encontrarán», continué, «los estados de cuenta que muestran cómo retiraste $200,000 de mi cuenta, falsificando la razón del retiro, y la documentación legal que explica mis derechos como propietaria de esta casa». Elena se levantó de su silla, claramente nerviosa. «Matilde, ¿qué estás haciendo?» «Estoy siendo realista sobre mi situación», respondí, usando las mismas palabras que Gustavo había usado minutos antes. «Y mi situación es que soy la dueña de esta casa, y ustedes son mis inquilinos no pagados». Gustavo dejó caer los papeles sobre la mesa. «Mamá, ¿estás amenazándonos?» «No estoy amenazando a nadie. Estoy informándoles sobre la realidad legal de su situación». Tomé el documento de desalojo que había preparado con la ayuda del abogado. «Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir». El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta los nietos que habían estado jugando en la sala se quedaron callados, sintiendo la tensión que llenaba el aire como electricidad antes de una tormenta. María fue la primera en reaccionar. «¡Estás loca! No puedes echarnos así». «Puedo», respondí con calma, «y lo voy a hacer». La guerra silenciosa había terminado. Ahora comenzaba la guerra real. Los 30 días que siguieron fueron los más tensos de mi vida. Gustavo intentó primero la negociación, luego la manipulación, después las amenazas veladas y finalmente la súplica. Pero yo había tomado mi decisión y no había vuelta atrás. La primera semana actuaron como si nada hubiera cambiado. Gustavo siguió llegando cada tarde, estacionando su carro de lujo en mi garage, como si el documento de desalojo fuera solo otro capricho de su madre loca. María continuó reorganizando la casa a su antojo, moviendo mis cosas y haciendo planes como si mi ultimátum no existiera. Pero para la segunda semana, cuando se dieron cuenta de que yo hablaba en serio, las cosas empezaron a cambiar. Gustavo comenzó a llegar tarde, evitando las horas de cena. María dejó de hablarme directamente, comunicándose conmigo solo a través de los nietos. Elena dejó de venir por completo. «Mamá, esto es ridículo», me dijo Gustavo una noche, encontrándome sola en la cocina lavando los platos. «Somos familia.
Las familias no se hacen esto entre sí. Tienes razón, respondí sin voltear a mirarlo. Las familias no se roban entre sí. Las familias no se mienten. Las familias no planean echar a sus madres de sus propias casas. Yo nunca quise echarte. Solo pensé que estarías más cómoda en un lugar con gente de tu edad. Mentiroso. La palabra salió de mi boca con una tranquilidad que me sorprendió. Querías mi habitación para los niños. Querías mi casa para ustedes solos. Querías librarte de la vieja molesta que te recordaba tus obligaciones. Gustavo se quedó callado durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz sonaba diferente, más pequeña. ¿Qué quieres que haga, mamá? Ya gasté el dinero. El carro está financiado. No puedo devolvértelo. No quiero que me devuelvas el dinero. Mentí. Claro que quería mi dinero, de vuelta. Pero sabía que eso era imposible. Quiero que reconozcas lo que hiciste. Quiero que te disculpes. Quiero que me respetes. Te respeto, mamá. No, Gustavo, no me respetas. Si me respetaras, habrías pedido permiso antes de tocar mis ahorros. Si me respetaras, habrías incluido mi opinión en las decisiones sobre mi propia casa. Si me respetaras, no estarías tratando de convencerme de que soy yo la que está equivocada. Para la tercera semana, la desesperación se había instalado en la casa. María comenzó a empacar algunas cosas, pero lo hacía con movimientos lentos y resentidos, como si cada objeto que guardaba fuera una afrenta personal. Los nietos me preguntaban constantemente por qué su abuela estaba triste, por qué papá y mamá hablaban en susurros, por qué tía Elena ya no venía a visitarnos. ¿Nos vamos a mudar, abuela?, me preguntó Pedrito una tarde, mientras yo le leía un cuento. Sí, mi amor, van a tener una casa nueva. ¿Tú vienes con nosotros? La pregunta me partió el corazón. No, mi cielo, yo me voy a quedar aquí. ¿Por qué? ¿Cómo explicarle a un niño de 6 años que su padre había robado a su abuela? ¿Cómo contarle que su familia perfecta se había construido sobre mentiras y abusos? Porque esta es mi casa, Pedrito. Y las personas grandes a veces necesitan vivir en lugares diferentes. El niño asintió con esa aceptación natural de la infancia, pero vi lágrimas en sus ojos. Mis nietos estaban pagando el precio de los errores de sus padres, y eso era lo que más me dolía de toda esta situación. Elena apareció finalmente el día 25, cuando solo quedaban 5 días del plazo. Llegó con los ojos rojos, claramente habiendo llorado. Matilde, por favor, me suplicó. Recapacita, es tu familia, son tus nietos. ¿De verdad vas a destruir todo por una pelea de dinero? Esto no es una pelea de dinero, Elena. Esto es sobre respeto, sobre dignidad, sobre el derecho de una persona a decidir sobre su propia vida. Pero Gustavo es tu hijo. Precisamente por eso duele tanto. Las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente comenzaron a caer. Esperaba más de él. Esperaba que el amor que le di durante 42 años significara algo. Esperaba que me viera como su madre, no como una fuente de recursos que podía explotar. Elena me abrazó, y por un momento fuimos otra vez las hermanas que habíamos sido de niñas, antes de que los años y las circunstancias nos convirtieran en extrañas. Lo siento, Matilde. Debería haberte apoyado desde el principio. Tenías razón. El día 29, Gustavo hizo su último intento. Entró a mi habitación sin tocar, algo que no había hecho desde que era adolescente. Se sentó en el borde de mi cama y por primera vez en semanas me miró realmente a los ojos. Mamá, sé que cometí errores, sé que te lastimé, pero no podemos terminar así. Somos familia. Las familias se disculpan cuando cometen errores, Gustavo. Te pido disculpas.
¿Por qué te disculpas? Se quedó callado durante un largo momento. Por tomar tu dinero sin permiso. Y por haberte faltado al respeto. ¿Y? No sé qué más quieres que diga, mamá. Ahí estaba el problema. Gustavo se disculpaba porque yo se lo pedía, no porque entendiera realmente lo que había hecho mal. Se disculpaba para obtener algo, no porque sintiera remordimiento genuino. Quiero que entiendas que me traicionaste, le dije. Quiero que entiendas que rompiste mi confianza. Quiero que entiendas que me hiciste sentir como si no valiera nada. Entiendo eso, mamá. Y lo siento mucho, pero no lo entendía. Lo podía ver en sus ojos, en la forma en que hablaba, en la postura de su cuerpo. Para él, esto seguía siendo una exageración de su madre dramática. No comprendía realmente la magnitud de lo que había hecho. El camión de mudanzas viene mañana a las 8, le dije. Gustavo se levantó lentamente. ¿De verdad no hay forma de arreglar esto? La había, respondí. Pero ya es demasiado tarde. El día 30 amaneció gris y frío. Escuché el camión de mudanzas llegar exactamente a las 8 de la mañana, como había dicho Gustavo. Desde mi ventana vi cómo cargaban los muebles que habían comprado durante estos años. Las cosas que María consideraba importantes, las pertenencias que marcaban sus vidas. No bajé para despedirme. No podía soportar ver las caras de mis nietos sin entender por qué su abuela no se iba con ellos. Me quedé en mi habitación, la habitación que María había medido para convertir en cuarto de juegos, escuchando el ruido de pasos y voces que se alejaban para siempre. Gustavo subió una última vez, tocó la puerta suavemente y esperó mi permiso antes de entrar. En sus manos llevaba las llaves del carro de lujo, mi carro comprado con mis ahorros. «Mamá», dijo con voz quebrada, «no puedo llevarme esto, no está bien». Dejó las llaves sobre mi tocador, al lado de la fotografía de Orlando. «Lo siento», murmuró. «Siento todo». Por primera vez en semanas, vi algo genuino en sus ojos. No era la disculpa completa que yo necesitaba, pero era un reconocimiento real de que había hecho algo imperdonable. «¿Dónde van a vivir?», le pregunté. «Elena nos va a recibir unas semanas mientras encontramos departamento. Los niños van a dormir en el sofá, pero va a estar bien». «No va a estar bien», pensé. Iban a estar apretados, incómodos, dependiendo de la caridad de mi hermana. Pero esas eran las consecuencias de sus decisiones, no las mías. «Cuida a tus hijos, Gustavo. Enséñales a respetar a sus padres. Enséñales que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras». Él asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Puedo venir a visitarte? Cuando hayas aprendido realmente lo que significa respetar a tu madre, respondí. Cuando puedas mirarme a los ojos y entender completamente lo que me hiciste, entonces podrás venir. Después de que se fueron, la casa se sintió extrañamente vacía, pero también liberada. Caminé por cada habitación, reconociendo mi hogar otra vez. Los espacios que María había reorganizado, los rincones que había cambiado. Todo podía volver a ser como yo quería. En el garage estaba el carro blanco, brillando bajo la luz que se filtraba por la ventana. Mis $200,000 convertidos en metal y cuero. Lo vendería, por supuesto. No podía permitirme mantener un vehículo tan caro, y además, cada vez que lo viera me recordaría la traición. Esa tarde, Elena vino a visitarme. Llegó con una canasta de comida y esa expresión preocupada que usaba cuando pensaba que yo había cometido un error. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», respondí. Y me sorprendió darme cuenta de que era verdad.
Gustavo está destrozado. Los niños no entienden por qué no pueden volver a la casa de la abuela. Los niños se acostumbrarán. Gustavo aprenderá. Y si no aprende, esa será su elección. Elena se quedó callada durante un momento. ¿De verdad no vas a perdonarlo? No dije que no lo voy a perdonar. Dije que él tiene que aprender primero lo que significa pedir perdón de verdad. Esa noche, sola en mi casa por primera vez en años, preparé una cena simple solo para mí. Puse música que me gustaba, música que María siempre decía que era muy ruidosa para los niños. Me serví una copa del vino que Orlando me había regalado en nuestro último aniversario y que había estado guardando para una ocasión especial. Esta era la ocasión especial, la ocasión en que había recuperado mi dignidad. Al día siguiente, puse el carro en venta. Un joven empresario lo compró por $150,000. No era todo lo que había perdido, pero era suficiente para sentirme segura otra vez, para saber que podía enfrentar cualquier emergencia médica o gasto inesperado. Con parte de ese dinero, contraté a Juana para que viniera 3 veces por semana a acompañarme y ayudarme con la casa. No porque la necesitara, sino porque había descubierto que la soledad elegida era muy diferente a la soledad impuesta. 3 meses después, Gustavo apareció en mi puerta. Se veía mayor, cansado, humilde. Ya no tenía esa arrogancia que había cargado durante tantos años. «Mamá», me dijo, «he venido a pedirte perdón. No para que me perdones, sino porque finalmente entiendo lo que te hice». Esta vez, cuando me miró a los ojos, vi algo diferente. Vi al hombre que había criado, al niño que había amado, al hijo que había perdido y que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a regresar. «Entra», le dije, «vamos a hablar». Porque después de todo, las segundas oportunidades se ganan, y mi hijo parecía estar finalmente listo para ganar la suya. El perdón no significaba olvidar, pero significaba que el amor, el verdadero amor, podía sobrevivir incluso a la peor de las traiciones, y yo estaba lista para darle esa oportunidad.